ese, es para Él, simplemente para Él. Amén, hermanos, amén. Bueno, el viernes tuvimos palabra de fe, una palabra preciosa que nos edificó, y hoy tenemos más. Así que vamos a recibir a Daniel Rebolledo, amigo de la casa. Amén. Pastor y amigo de la casa. Amén. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy bien, tomen asiento. La verdad es que cuando uno adora, pueden suceder varias cosas en la mente. No sé si a ustedes les pasa. Déjenme abrir un poquito mi corazón en medio de la adoración. En medio de la adoración pueden suceder muchas cosas. Una de ellas es que uno esté conectado, conoce la canción, y cuando uno conoce la canción se conecta más fácil, ¿no? Por ejemplo, esta canción última que cantábamos, aunque cambió un poquito el ritmo, es una canción ya que tiene sus años y uno se la sabe, ¿no? Levanta las manos, recibe toda la gloria. Cuando uno no conoce la canción y está enganchadísimo con el Señor, trata de conocer la canción para cantarle a Dios de acuerdo a la canción, ¿tá? Pero sucede también un tercer elemento, que a veces uno anda medio distraído. La mente anda por cualquier parte, ¿no? Y uno trata de concentrarse, trata de pelearla para engancharse, ya sea con la adoración o con el entendimiento, porque aquí la clave, por ejemplo, es el entendimiento. Y de pronto uno no se da cuenta, estás pensando si dejaste la plancha encendida o no, ¿ya? O estás pensando qué vas a comer después del culto. O sea, y tu mente navega, ¿no? Y de pronto te devuelves a la adoración y dices, no, pero estoy en la iglesia, estoy adorando, ¿no? Entonces, es interesante cómo la mente viaja de un lado para el otro. Imagínate aquellas personas que tienen muchos problemas. Aquellas personas que cruzan por diferentes dificultades, muchas veces vienen a la iglesia con el objetivo, en cierto sentido, como de aliviar el alma, como de calmarse un poquito mentalmente, ¿cierto? Y tratar de entender un poco la vida, engancharse con Dios, aman a Dios, creen en Dios. Pero imagínate, a mayor problema en la mente, hay como una batalla, hay una guerra. Y de hecho, muchos escritores y predicadores hablan de que la principal batalla está a nivel de la mente, ¿no? Y yo un poquito de eso quiero hablarles en este día. Quiero hablar un poquito sobre las fortalezas mentales y otro tipo de fortalezas, pero lo vamos a unir a la fe. Como hemos estado hablando de la fe, yo he estado hablando mucho de la fe, si pudiéramos ponerle un título a este mensaje, yo le pondría la fe como arma que derriba fortalezas. La fe como arma que derriba fortalezas. Y cuando yo pienso en este título, inmediatamente se me viene a la mente cuando se está derribando, por ejemplo, un edificio viejo, grande. Antiguamente ya los derribaban con unas bolas de acero gigantes, ¿no? Eran unas bolas de acero gigantescas y con una grúa, ¿cierto? La tiraban, iban botando los muros. Bueno, los chinos perfeccionaron el derribar edificios y lo que hacen ellos, rodean con explosivos de una manera técnica tan impresionante que ellos no hacen una explosión, hacen una implosión. O sea, el objetivo de eso es que al derribar el edificio no se expanda la explosión, sino que venga todo hacia adentro. Y uno mira en la televisión, cuando destruyen esos rascacielos gigantes, pueden haber edificios al lado, ¿no? Y tú te das cuenta, o sea, la técnica de derribar ese edificio es tan tremenda que cae el edificio hacia abajo, así. Y lo único que se ve es el polvo. Entonces, cuando yo pienso en este título, se me viene un poco a la mente eso, o sea, cómo nosotros podemos derribar fortalezas. ¿Qué realmente es una fortaleza para nosotros?
que puede ser, o sea, poniendo los pies en la tierra, pensando un poco, ¿cierto? Racionalizando, no poniéndonos muy religiosos, sino que aplicándolo de una manera práctica, vamos a meternos por el terreno, ¿cierto?, de cómo derribar a través de la fe ciertas fortalezas. Y a manera, obviamente, de introducción, quiero que abras tu Biblia ahí en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5, que es un pasaje emblemático con respecto a derribar fortalezas, y este pasaje literalmente va a asociar la fortaleza a los argumentos. O sea, no se va por las ramas Pablo, sino que Pablo habla directamente de argumentos, o sea, sistemas de creencia que a veces son defendidos en forma verbal. ¿Ya? ¿Qué es lo que es un argumento? Es un sistema de creencia que he defendido de una forma verbal, también puede ser por escrito, pero son ideas que se manejan en nuestra mente. ¿Lo encontraron? ¿Lo tienen? La palabra de Dios dice de la siguiente manera: pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay por lo menos 2 o 3 cosas que yo quiero destacar con respecto a lo que puede ser una fortaleza en nuestras vidas. Y la primera tiene que ver con el contexto bíblico, tiene que ver con lo mental. Fortalezas mentales. ¿Por qué está asociado este pasaje con fortalezas mentales? Porque precisamente el apóstol Pablo hace referencia a argumentos. ¿Y dónde nacen los argumentos? Los argumentos nacen en sistemas de creencia, en sistemas de pensamientos que nosotros manejamos. Los sistemas de creencia se transforman en convicciones y se transforman en certezas en nuestra vida cuando nosotros las asumimos como una verdad para nosotros. Cada vez que nosotros recibimos una idea, a través de una experiencia, o a través del conocimiento, o a través de la enseñanza de un maestro, y esa idea penetra en nuestro mundo interior, cuando nosotros la aceptamos como una realidad para nosotros, terminan convirtiéndose en parte de nuestra vida. Y al ser parte de nuestra vida, edifica una verdadera fortaleza. ¿Por qué esas ideas se transforman en fortalezas? Porque las creemos. Pero no solamente porque las creemos, sino que también porque nos dan valor. Presta atención porque, como estoy hablando de la mente, el ataque principal que va a venir a ti en esta predicación va a ser ¿dónde? En la mente, a distraerte. Entonces no te distraigas. ¿Ok? Entonces, ¿cierto? ¿Por qué se transforman en fortalezas? Porque estas ideas nos dan seguridad. Estas ideas que nosotros tenemos se transforman en fortalezas porque nos dan seguridad. Y esa seguridad es la que nosotros queremos defender. Pero no siempre esa seguridad que nosotros tenemos en esas ideas son las ideas que Dios nos quiere entregar. Son las ideas que Dios nos quiere dar. Al contrario, a veces hay ideas que el Señor nos entrega que para nosotros no son seguras. Hay ideas para nuestra vida que muchas veces no nos dan seguridad e incluso nos dan miedo. Por ejemplo, cuando llega el hombre rico y le dice, cierto, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dice, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Ese hombre no lo siguió a Jesús.
¿Por qué no lo siguió? Porque sus ideas, sus convicciones estaban centradas en lo económico. Y es ilógico, es irreal, da mucho miedo pensar, depositar la confianza en otra cosa que no sea lo que nos dé seguridad. Eso es un ejemplo muy básico. O por ejemplo, cuando el profeta le va a decir al general, que era un hombre lleno de convicciones y seguridad en su propia fuerza, en su propia valentía, el profeta le dice: ve, anda, métete al Jordán 7 veces y serás sano. O sea, la lógica, hablemos de lógica, a los que les gusta la lógica nos enseña que si hay un río contaminado, que si hay un río lleno de bacterias, de pronto Dios nos dice: métete a ese río y serás sano. ¿Qué piensas tú? ¡Estás loco! Es imposible. Entonces, nosotros tenemos una fortaleza que se transforma en una convicción porque la asumimos como una verdad. ¿Ya? Repito, nosotros tenemos fortalezas, ¿ya? Porque tenemos una convicción que la asumimos como una verdad. Dentro de ese campo es donde se producen muchas debilidades, donde se producen muchos argumentos como por ejemplo: Dios hoy no sana, Dios hoy no hace milagros. Podemos decirlo porque somos evangélicos, lavados con la sangre de Cristo, aleluya, gloria a Dios, amén. Lo podemos decir, pero internamente, mentalmente, tenemos una fortaleza tan grande, que no nos abrimos al campo de los milagros, que no nos abrimos, ¿cierto?, al campo de las posibilidades. Hace como 2 años atrás, un poco menos, me encontraba en Brasil y con el pastor andaba viendo una propiedad que se había comprado y él quería construir un campus, ¿no? Una especie de campus, no sé, de instituto para la iglesia grande. Y al lado había una especie de chalet, una casa preciosa con una piscina a la vista. O sea, uno entraba y ya estaba en la piscina. Era precioso. Y aunque era del vecino, nosotros estábamos en la casa del vecino. Así que nos sentamos allí, ya en una especie donde estaba ahí, donde se hace el asado, ¿no? Precioso, lindísimo. Y me gustó la casa, hermano. Pero me gustó, viste, que cuando uno no es codicia, pero el que te gusta, te gusta. Me gustó la casa, ¿no? Y de pronto había otro predicador que estaba en esa conferencia y él me mira y como que sabe lo que estoy pensando. Y él me mira y me dice: ¿tú quieres esa casa? ¿Te gusta esa casa? Y yo le digo: claro que la quiero, claro que me gusta. Y me dijo: es tuya. Y se empezó a reír. Y no me dijo nada más, es tuya. Y se fue, se metió al agua, no sé qué hizo. Y yo, hasta el día de hoy, ha pasado ya casi 1 año y medio, quizás más, hasta el día de hoy me da vuelta en la cabeza, porque fue tan profético para mí. Fue profético porque me reveló todas las preguntas que me aparecieron. Primero, ¿cómo esa casa puede ser mía? Es imposible. Segundo, yo no vivo aquí. ¿Para qué quiero una casa aquí si yo vivo en Uruguay? Eso estaba en Belém de Pará, allá en Brasil. En tercero, no tengo dinero. Cuarto lugar, cierto, yo no vine para esto, a este lugar. O sea, argumentos me llenaron la cabeza. Pero hasta el día de hoy yo pienso, ¿y qué tal? ¿Qué tal si Dios quiere pasar por alto todos mis argumentos, todas mis convicciones? Mis convicciones, cierto, de que yo no nací para estar en este lugar. Yo no nací, cierto, para tener lo que me quieren dar. Yo no nací para tal cosa.
Argumentos. Argumentos. Ahora, eso es falta de fe. Y la fe es un sinónimo, aunque escuchaba un predicador estos días que decía que no, pero es un sinónimo de la incredulidad. Y la incredulidad hacia Dios es una plataforma de desconfianza en Dios. O sea, no confiamos totalmente en la lógica absurda del Creador para darnos aquellas cosas que nosotros pensamos, racionalizamos, porque tenemos una fortaleza de que es imposible que la tengamos. Peor todavía, cuando nuestra mente, ¿cierto?, ha navegado por cosas que son totalmente incorrectas, cuando esas fortalezas se han transformado, ¿cierto?, en una fortaleza creada por argumentos mentirosos, por argumentos engañosos, argumentos falsos que tienen que ver, ¿cierto?, con el comportamiento del hombre, que tienen que ver, ¿cierto?, con las relaciones interpersonales, que tienen que ver con la vida en general. Cuando nosotros aprendemos a confiar más en la palabra de otras personas que en la palabra de Dios. Cuando nosotros aprendemos, ¿cierto?, a formar nuestras ideas de acuerdo a las circunstancias. Cuando las circunstancias, ¿cierto?, hablan más fuerte que la palabra de Dios. Eso puede producir, ¿cierto?, ansiedad. Y la ansiedad es una manifestación del alma. A veces esa ansiedad es el fruto del descontrol mental. ¿Qué es un descontrol mental? Un descontrol mental es cuando nosotros no tenemos la capacidad de manejar nuestras propias ideas. Cuando aceptamos todo pensamiento, cuando aceptamos toda idea que venga a la mente y no la filtramos, no la procesamos. Sobre todo no la procesamos porque no sabemos o no tenemos la herramienta de cómo procesarla. Puede venir angustia, ¿ya? Esa ansiedad y esa angustia, ¿ya?, a causa de ideas que navegan en nuestro mundo interior y que ni siquiera las sabemos procesar, son, cierto, la puerta abierta a tantas enfermedades del siglo XXI. La gente tiene miedo, inseguridad, pero no lo sabe. He descubierto a través de los años que este descontrol mental puede tener una intención netamente diabólica, netamente satánica. Pero no me voy a meter en el lado oscuro de la fuerza, para eso el martes vamos a seguir trabajando en ese lado. Pero quiero meterme, ¿cierto?, en el sistema. ¿Qué es lo que es sistema? Un sistema, ¿cierto?, es un conjunto diseñado con un objetivo específico. Y este sistema, creado por el mundo caído, tiene como el objetivo, ¿cierto?, dañar y perjudicar la mente de las personas. Te explico. En la actualidad, desde muy pequeño, las personas somos lanzadas al espacio infinito en el mundo de las ideas a través de las redes sociales. Dicho de otra manera, nuestras ideas, nuestro mundo mental navega en el espacio de las redes sociales y no tiene filtro, y no tiene control, no se puede controlar. Lo intentas controlar y no puedes. Te pongo un ejemplo. Tú dices, yo voy a ver solamente este video que dura 30 segundos. Si tú puedes controlar eso, quiero que ores por mí. ¿Ah? ¿Hay alguien que puede controlar eso? Si usted no puede, usted me dará, por favor, déme la receta. Démela, porque yo no la he encontrado. Siempre me pasa a mí. Yo soy el pecador aquí, ¿no? Ustedes oran por mí. Ese de 30 segundos te lleva a otro. Y cuando caes en el otro, existe el grave riesgo que caigas ¿dónde? En el otro. Y no lo podés manejar. Luego dices, no, yo lo manejo.
Lo que me pasa a mí, por ejemplo, voy a ir a ver, ¿cierto? Un mensaje que me llegó al WhatsApp. Y voy a verlo, yo lo veo el mensaje que está en el WhatsApp, pero ya estoy en el celular. E inmediatamente me detengo y me pierdo para otros lados y caigo en el mundo virtual. Yo como más viejito del Facebook, otros caen en el Instagram, en el TikTok y otras plataformas cibernéticas. Ahora, no quiero hacerte un discurso, una apología contra, ¿me entiendes?, las redes sociales. Yo estoy incluso, a mí me gustan las redes sociales y creo que es un descubrimiento impresionante para este siglo XXI. Es fascinante, es maravilloso meterse en ese estudio. El problema está cuando tu mente viaja sin control. Cuando tu mente se pierde en el espacio infinito. ¿tá? Cuando navegas sin control. Y cuando al navegar tú sin control no tienes fronteras, donde tus pensamientos se puedan detener en una verdad absoluta, en una verdad firme, en un sistema de creencia que te devuelva a la Tierra, que te devuelva al planeta Tierra, que te devuelva a la realidad y que te devuelva a la vida. Y muy por el contrario, porque cuando las personas regresan de ese mundo virtual, en vez de sentirse satisfechas, se sienten amargadas, se sienten tristes y sienten que no pueden enfrentar la vida. Por eso aún pueden estar en el trabajo y su mente está viajando en el espacio infinito. Podemos estar en una iglesia y nuestra mente está viajando en el espacio infinito. Podemos estar en la universidad y nuestra mente está viajando en el espacio infinito, porque es algo interno. Y después tú luchas con la depresión, luchas con la soledad, luchas con la crisis de pánico, luchas con la ansiedad, luchas con la depresión, luchas, cierto, con la fobia social, luchas con infinidad de fobias con las cuales socialmente hoy en día tenemos, ¿no? El niño lucha con la hiperactividad, ¿cierto? Con el descontrol en las relaciones interpersonales y de pronto no sabemos el origen de eso. ¿tá? Y lo único que buscamos es una ayuda externa que nos pueda librar de una desgracia que nosotros podemos observar. Y no tenemos respuestas, solo tenemos preguntas y buscamos la respuesta que más nos pueda ayudar, el consejo que más nos pueda servir, el medicamento que más pueda solucionar el problema. Pero ya damos cuenta que hay fortalezas en nuestra vida, argumentos en nosotros que nos impiden parar, frenar, detenernos, en creer en la verdad, en creer yo nací para esto, yo vivo para esto, yo soy esto, esta es mi identidad. Esta es mi manera de ser, esto es como Dios me creó. Para esto he nacido, para esto he venido. Mucha gente hoy en día no puede manejarse así. Por eso hay tanta lucha con la identidad. Tienen crisis de identidad. Porque lo que afecta esa falta de fronteras son, cierto, las emociones. Lo que afecta, cierto, ese sistema, esa fortaleza que ha sido diseñada a nivel mental, afecta, cierto, el área de las sensaciones. Porque la gente busca sensaciones. Eso es una fortaleza. Sigmund Freud le llamaría impulsos. Impulsos internos, ya, que solamente llevan a las personas a reaccionar, no a accionar, no a pensar. Son reacciones, ¿me entienden? Una reacción de acuerdo a la ansiedad, una reacción de acuerdo, cierto, a la amenaza del valor personal, una reacción o un impulso emocional frente, por ejemplo, a la abstinencia sexual. Un ejemplo. Son impulsos. Impulsos que te llevan, que te desatan. Entonces después tú estás
no tú, pero el sistema está luchando. Y estas son fortalezas. ¿Por qué se llaman fortalezas? Porque después nosotros no sabemos cómo salir de ellas. Nuestros criterios humanos han sido absorbidos por ese sistema. ¿Ok? Otra de las fortalezas que podemos mencionar, por ejemplo, son costumbres arraigadas. ¿Están aquí? ¿Alguien me puede decir amén? Costumbres. Hay costumbres adquiridas. Hay costumbres que nosotros comenzamos a caminar por ellas. Nosotros no las escogimos, pero caminamos por ellas. Por ejemplo, cuando yo era niño, hace pocos años atrás, el otro día en una predicación, hablaba de la llegada de los primeros televisores a mi casa. No voy a hablar de eso, sino estuve como media hora hablando solo de los televisores. Pero el primer televisor que llegó a mi casa fue en el año 71. Yo sé que estoy viejito, ¿ya? Año 71. ¿Ya? Era un cajón gigante, para mí gigante, hermano. Era un cajón gigante de madera y atrás unos tubos, ¿no? Unos tubos grandes, para mí grandes, pues yo miraba por un hoyito redondo, nada para adentro, y esos tubos se prendían lento y se apagaban lento. Pero no quiero hablar de la televisión, quiero hablar que cada vez que mi mamá tenía que hacer algo o había algo para hacer, ¿qué hacía la mamá? Nos ponía en el televisor. Nos sentábamos al televisor y veíamos el televisor. Yo veía el televisor todo el día, en aquella época. Plaza Sésamo, yo qué sé, ¿no? El festival de Bugs Bunny, pero Correcamino. Bueno, caricaturas antiguas. Me crié viendo, sé más sobre Bugs Bunny que sobre Jesucristo, hermano. No, estoy bromeando. Pero te creaste, te impregnaste, tú no lo escogiste. Tú no lo escogiste. Ni siquiera mi madre pensó, yo lo voy a diseñar para eso. Pero ¿qué sucede hoy? Hoy, si yo no tengo un televisor en el muro, siento que la vida no tiene sentido. Imagínate que yo decido sacar el televisor. La gente que tiene una convicción de la necesidad de la televisión va a llegar a mi casa y ¿qué va a pensar de mí? Eres pobre. ¿Qué es de tu vida? No te has modernizado. Sistema de creencias, fortalezas, cierto, que forman muchas veces costumbres y se arraigan. Y son tan fuertes, ya el otro extremo son las adicciones. Las adicciones es parte de un comportamiento adquirido, a veces involuntario, también llega a ser reactivo. ¿Me entiendes? Te domina, te controla, te maneja, porque son costumbres, fortalezas arraigadas. Estas fortalezas o costumbres arraigadas, ¿cierto? También son creadas por la necesidad de la seguridad. Zonas de seguridad, así les llamo yo. Muchas veces el celular se transforma en una zona de seguridad. ¿Tá? Estas zonas de seguridad son diseñadas por nosotros porque tenemos miedos internos, ¿tá? Y van formando costumbres en nuestra vida, ¿tá? Formamos también estas zonas de seguridad, ¿tá? Para que realmente nada nos dañe, nada nos lastime. Y hay pensamientos que amenazan nuestra vida. Pensamientos como necesitas cambiar. Pensamientos como necesitas tomar decisiones claves en tu vida para seguir adelante. Necesitas preparar el examen. Necesitas prepararlo. Necesitas titularte. Necesitas trabajar. Necesitas estudiar la Biblia. Necesitas invertir más tiempo de oración. Y esas ideas liberadoras
porque son liberadoras, se transforman en una amenaza para nuestras fortalezas. ¿Por qué? Porque nuestra fortaleza se ha construido como una zona de seguridad. Por el contrario, lo que sucede muchas veces cuando las amenazas son muy grandes, nosotros buscamos vía de escape. Una vía de engaño le llamo yo, una vía de mentira. Esa fuga de escape, ¿cierto?, tiene como objetivo querer volver a una raíz del pasado que nos daba seguridad. Sobre todo cuando las fortalezas comienzan a caer. Cuando el Señor ya te empieza a hablarte directamente de poner en orden tu vida, de poner en orden tu relación matrimonial, de poner en orden tu relación personal, de poner en orden tu vida sexual, de poner en orden tu vida económica, de poner en orden tu vida personal. La gente a veces tiene tanto miedo al fracaso, que ha construido una vía de escape, una fuga, ¿no? Y esa fuga es una fuga engañosa. Diseñamos algo para no venir los domingos a la iglesia. Diseñamos algo cierto para no estudiar la palabra. Diseñamos algo cierto para escapar, para fugarnos. Y eso también es parte de esta fortaleza. Costumbres arraigadas. ¿Están conmigo? No estoy dando palo, parece que estoy dando palo, ¿no? No sé, pero el apóstol Pablo nos enseña y nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Y creo que es ahí donde está nuestro grave problema, de cuál es el arma que nosotros necesitamos para derribar esas fortalezas. Porque hay gente que dice, yo oro, yo busco a Dios, yo leo la Biblia, voy a la iglesia, yo trato de derribar esas fortalezas, pero no puedo. Lo intento, pero no puedo. El apóstol Pablo nos da una receta importantísima aquí y que tiene que ver con Dios mismo. Que ninguna arma humana, carnal, la palabra carnal puede ser traducida como naturaleza pecaminosa, viejo hombre, ¿cierto? O naturaleza humana propiamente tal, no necesariamente pecado, solo actitudes y costumbres y hábitos. ¿Tá? Nosotros no podemos cambiar, derribar, destruir fortalezas de una manera natural. Porque si tú te dispones a derribarlas de una forma natural, dices, yo voy a cambiar, yo lo voy a hacer distinto, yo voy a hacer esto, lo único que va a construir en ti es otro muro más grueso que se llama orgullo. Se edifica el orgullo. Entonces, tú vences tu debilidad, pero exalta tu ego, no exalta a Dios. Entonces, la única manera de poder derribar esa fortaleza, de poder derribar ese argumento, ¿cierto?, es en Dios. Es en Dios. Dios tiene palabra para nosotros y lo hablábamos el día viernes. Milagros, hablamos de tantas cosas, hablamos que el nacimiento de Jesucristo fue sobrenatural. Que Él sanó enfermos, sanó físicamente a la gente, la sanó espiritualmente, se levantó de entre los muertos y nos ha ofrecido vida eterna. Todas esas cosas que veíamos el viernes son una inyección de fe para caminar en obediencia a Él. O sea, si pudiéramos hablar en una cosa grande, ¿cierto?, que pudiera derribar nuestras fortalezas, o en esa técnica que tienen los chinos para hacer la implosión, tendríamos que hablar de la palabra de Dios. Tendríamos que hablar de la palabra inserta en tu vida. Y esa palabra que puede derribar fortalezas humanas, argumentos mentirosos, solo puede venir del Espíritu de Dios, solo puede venir de una relación íntima con Dios.
porque Él es el que puede cambiar los formatos en nuestra mente. Pero para eso, lo que nosotros necesitamos es una fe más grande, una fe mayor que lo que nosotros decimos creer. O sea, necesitamos una fe mayor que los argumentos que ya tenemos en nuestra mente. Es loco lo que te estoy diciendo, ¿no? Necesitas una fe mayor a lo que tú ya has establecido como un patrón mental. O sea, si de pronto Dios te está hablando, ¿cierto?, de tomar una decisión radical de votar un libro. Votar un libro, no. Pero tu fortaleza te dice, no, ese libro me sirve, ¿tá? Tú tienes que ir más allá de tu argumento. Porque esa es tu seguridad. Yo hace unos días atrás ya puse para regalar un montón de cosas. Un montón de cosas. Tenía una bolsa llena, y tengo otra ahí también para allá, llena de cosas. Y yo sabía que eran cosas para mí que me podían servir. Podían, ¿no? Pero por años yo las tuve ahí porque me podían servir. ¿Sabes cuántas veces la usé? Nunca. No la usaba, pero yo decía, me puede servir. El miedo a no tener cuando lo necesite. ¿Viste que cuando la gente guarda para el día que lo necesite? Y a veces ese día de la necesidad no llega nunca. No llega nunca. Entonces, ¿qué hice yo con esa bolsa? No miré nada, hermano. No miré nada de lo que me podía servir, nada. Entré a ese lugar, saqué eso y lo puse directamente para arriba. Directo. Y mi mente inmediatamente comenzó a pensar, algún día vas a necesitar esa chaqueta. Algún día vas a necesitar ese lápiz. Algún día vas a necesitar ese cuaderno. Algún día. Es así como se derriban fortalezas mentales. Dios quiere traer nuevas ideas sobre ti. Dios quiere llevarte a creer en lo que lees, a creer en lo que oyes. Y con esto ya dije casi, así que no se entusiasmen. Casi quiero terminar. Hubo un hombre en la Biblia, muy famoso, que se llamó Jonás. ¿Han oído hablar de Jonás? Amén. Gracias, aquí tenemos uno que conoce a Jonás. Jonás era un profeta de Dios. ¿Era un profeta de Dios o no era un profeta de Dios? Amén. Era un profeta de Dios. Era un profeta que oía la voz de Dios, ¿me entiende? Y que amaba a Dios. Pero un día sus convicciones, su sistema de creencia, sus fortalezas fueron puestas a prueba. Y leámoslo. Busquemos allí Jonás. Me busca ahí capítulo 1, versículo 1 al 4. Como dirían en Chile, porque en Chile en algunos contextos no dicen 4, dicen 4. Algún día entenderán, no importa. Ok. Vamos a leer Jonás capítulo 4, versículo 1 al 4. ¿Están conmigo todavía? Mira que los estudiosos dicen que la mente permanece concentrada entre 30 y 45 minutos. Todavía no llegamos a los 45 minutos, así que la mente de ustedes todavía puede estar acá. ¿Ok? Muy bien. ¿Lo encontraron? El versículo del 1 al 4 dice lo siguiente. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Te has enojado alguna vez? Si me dices que nunca te enojaste, inmediatamente oramos contra el espíritu de mentira. Y aquel no se ha enojado, yo también me he enojado. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿por qué esto, lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo
que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que se arrepiente del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Pensar que hay gente que le pide a Dios que le quite la vida, ¿no? Porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Has visto que hay gente que se enoja y llega a perder el sentido? Pierde el juicio y dice cosas y después las piensa. ¿Cuánta gente se enoja así, no? Bueno, lo que Dios está confrontando al profeta ahora, un hombre de Dios, un hombre que ama a Dios, es que realmente todavía Jonás tiene argumentos y tiene fortalezas en su mente. Y estas fortalezas llegan a ser anti-Dios, ¿cierto? Anticreación, a pesar que él es un profeta, que es un hombre de Dios. O sea, pueden haber hombres y mujeres de Dios que aman al Señor, pero cuando Dios les toca esa fortaleza que quiere derribar, las personas pueden ser reactivas. Por ejemplo, ¿qué vemos? ¿Qué impulso reactivo, cierto, vemos en Jonás? En primer lugar, el pesar, un sentimiento interno, cierto, de amargura. Sentimiento interno de amargura. Hay gente que dice, pero lo que estoy sintiendo es real. Es verdad, lo que estás sintiendo es real, pero no porque sea real te tiene que manejar, te tiene que controlar. Amén. La segunda cosa es, cierto, una relación equivocada con Dios. Cayó en el enojo y su relación ya está en la plataforma de la desaprobación con Dios. Y esto suele suceder con algunas personas. Y en tercer lugar, cierto, la depresión que lo está llevando a buscar la muerte. O sea, ese estado extremo. La depresión que lo está llevando a buscar la muerte. ¿Por qué? Porque Jonás, toda su mirada estaba en la circunstancia. Toda su mirada estaba en la injusticia de la vida. ¿Cuál era la injusticia que Jonás veía? Que un pueblo pecaminoso, asesino, criminal, ¿me entiende?, podía arrepentirse de su pecado y Dios lo podía perdonar. Personas que tienen un alto sentido de justicia tienen el riesgo, ¿me entiende?, de perder de vista lo que Dios quiere hacer porque tienen una fortaleza de justicia. Ellos están tan convictos de que Dios ve la justicia de una manera determinada que cuando Dios quiere decirles algo distinto, no les cabe en la mente. Y esto pasaba con Jonás, hasta el punto que lo llevó a la depresión, hasta el punto que lo llevó a la angustia. Por eso el apóstol Pablo dice que las armas de nuestra milicia no pueden ser carnales, sino que poderosas en Dios, derribando argumentos, derribando fortalezas, tomando estas ideas mentirosas y llevándolas cautivo a la obediencia. O sea, no es por lo que sientes, puede ser muy real lo que estás sintiendo, puede ser muy real lo que estás percibiendo en tu mundo interior, pero tú tienes que tomar ese pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Con esta historia termino, ahora sí. Hace unos años atrás, varios años atrás, yo me recuerdo que venía con un pastor viajando desde una ciudad a otra ciudad. Él había estado predicando y yo lo había acompañado durante el viaje, ¿no? Y fue una predicación tremenda. Dios usó al pastor, un mover del Espíritu Santo gigantesco. Tomamos el auto y veníamos de regreso, era un viaje largo, y en medio yo lo veía que él venía luchando, ¿viste? Él venía manejando, pero venía luchando, medio colorado, así, luchando en su mente, como pensando, ¿no? Y yo lo miraba y él pensaba, y yo lo miraba y él pensaba. Lo veía entre la depresión y la ira. No sé qué venía. Gente que sus pensamientos les hablan tan fuerte que a veces se enojan solo. Sus pensamientos hablan tan fuerte que a veces la gente llora de lo que está pensando.
¿Conocen gente así? Bueno, este pastor venía así, ¿no? Y me mira y me dice, Daniel, ¿te pasaron algún sobre? Mira, ¿te pasaron algún sobre? Y yo le digo, no, yo no prediqué. Y siguió, ¿no? Unos cuantos kilómetros más. Iba pensando en la plata. Seguramente él iba a pensar argumentos, ¿no? Viajo por horas, gasto gasolina, gasto tiempo. Yo me imagino que esas cosas venía pensando. Y de pronto, este pastor llega, mira hacia adelante, en la oscuridad, no en la noche, grita, ¡diablo mentiroso! Dice otra cosa que no puedo mencionarla públicamente ya. ¿Está? Llega y llama a la esposa. Y le dice, amor, voy aquí con el Daniel, quiero que te vayas al mercado y te compre una carne. Porque nos vamos a hacer un rico asado y le vamos a dar una patada ahí en el trasero a este diablo mentiroso. ¿Sabes qué me llamó la atención? ¿Sabe lo que él hizo? Él estaba derribando argumentos en su mente. Porque el diablo le estaba diciendo, ¿viste? Vos estás predicando, vos estás sirviendo. ¿Y de qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Entonces, lo que hizo con esa acción práctica es decir, Dios es quien me provee. Dios es el quien me da. Cuando él apagó el celular en ese momento, lo llamó por teléfono. ¡Pastor, nos olvidamos del sol! Diablo no puede coger mal. ¿Está usted conmigo aquí? ¿Cuántas cosas nos acontecen? Que no te llega la cuenta, ¿no? Que el acreedor no te pagó. Entregaste no sé cuántos kilos de pan. Tenía uno allá en el norte. Había hecho un contrato con el servicio público. Y el servicio público a veces demora un poquito en pagarte. No estoy hablando en contra del servicio público, pero el público tiene que esperar la burocracia. Había pasado un año. Y él entregaba, tenía una panadería para un hospital y entregaba, y no le pagaban. Una guerra interior, una lucha interior, hasta que en un momento quedó hasta feliz, porque cuando le dieron todo, ¿me entiende? Él había visto que Dios probó su corazón. Hace bien con enojarte. Hace bien a veces con enojarte como Dios hace las cosas. Mucha gente se enoja por eso. Quiero que te pongas de pie. Para poder derribar argumentos, para poder derribar esas fortalezas, nosotros necesitamos fe. Echar mano a lo que Dios ha hecho, a lo que Dios hace. Y aunque tus ojos no lo vean, aunque parezca algo tan ilógico, si la Biblia te enseña con respecto a ella, el Señor quiere animarte a echarle manos a la fe. Échale mano a la fe. Échale mano a la fe. Para derribar esos argumentos de miseria, de soledad. Para derribar esos argumentos de enfermedad. Para derribar esos argumentos de conflictos matrimoniales. Para derribar la mentira, la depresión, la angustia, la enfermedad, la soledad, las crisis. Echa mano a la fe. Echa mano a la fe que realmente, si Dios te ha puesto a estudiar esa carrera, trabaja por ella. Termínala. Si Dios te ha dado ese trabajo, por más problemas que tengas con el patrón, tómalo como algo de parte de Dios y peléala por la excelencia, aunque a veces te dan ganas de cortarle el cuello al jefe. ¿Me explico? Eso es fe. Eso es fe. Si vamos a seguir haciendo chocolate, háganlo. Aunque por un tiempo no se hayan vendido. Movámonos. Eso es fe. Si Dios te lo dio,
Es la manera. Cierra tus ojos. Dale gracias a Jesús. Si el Señor